preguntas para poder definir las cosas. Dice, ¿son todos apóstoles? Obviamente no todos son apóstoles, ¿verdad? Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. Y aquí hace la pregunta clave, ¿hablan todos lenguas? ¿No es cierto? Y interpretan todos. O sea, hay algunos que hablan e interpretan. Y los que hablan e interpretan son aquellos que tienen los dones, lo que hemos subrayado, los dones, el don de lenguas, como está en negrita, ¿verdad? Los que tienen el don de lengua, ¿cierto? Ellos no solamente hablan para uso privado, sino que Dios los usa también con ese don para poder ministrar también a los demás, ¿cierto? Para uso público, ¿cierto? Y esto lo vamos a ir detallando un poquito más aquí. Por ejemplo, aquí vemos que Pablo, porque fue Pablo quien escribió todo esto, Pablo nos muestra que el ministerio quíntuple es el que equipa, ¿no es cierto? Enseña, ministra el cuerpo de Cristo, ¿no? El ministerio quíntuple en la cual están conformados los pastores, los profetas, los apóstoles, ¿no? Los evangelistas. Ellos equipan a toda la iglesia, ¿no es cierto? Y entre ellos, pues ellos comienzan a aprender cómo ser llenos del Espíritu Santo, como ahora, por ejemplo, luego de esta lección vamos a regresar a una de las clases que se ha saltado, ¿verdad? Tenemos la clase del 1 al 6 y del 6 nos pasamos al 8, ¿se acuerdan? Entonces tenemos 8, 9 y 10 que estamos ahora, pero la séptima lección realmente tiene que ver con cómo ser lleno con el Espíritu Santo, y esa lección ustedes no la tienen y los vamos a enseñar. Vamos a mostrarle la llenura del Espíritu Santo y vamos a hacer práctica de esto también en la clase, ¿ya? Así que quería darle un poco más de información para que estén preparados para ese momento. Terminando la clase 10 regresamos más bien a la clase 8 para poder mostrarles esto. Por la Biblia se puede hacer esto y todo ocurre por fe, como dice la Escritura, ¿cierto? Muy bien, el hablar en otras lenguas viene como resultado de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y de aquí el hablar en lenguas se define número 1, como ya lo hemos visto, para uso privado, y número 2 para uso público, ¿no? De aquí se define esto. Y también hemos visto que las lenguas, cuando vienen por primera vez sobre una persona, sobre un cristiano, luego de ser llenos por el Espíritu Santo, es algo que tiene que ser ejercitado por la persona, ¿no? No es el Espíritu Santo en que viene y te fuerza a hablar, aunque a veces sí te influencia por alguna motivación, porque esto lo van a aprender en el proceso de la experiencia que tengan con el hablar en lenguas, ¿no? La primera vez que viene el Espíritu Santo sobre ti y tú eres lleno con el Espíritu Santo, la evidencia ¿cuál es? Hablar en lengua. De allí en adelante es la responsabilidad de todo creyente lleno con el Espíritu Santo de continuar en hablar en otras lenguas, ¿no? Su responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque te edifica tu vida, ¿no? No es el Espíritu Santo quien habla, ya saben, esto tiene que estar bien definido. Algunos piensan, pastor, yo no hablo en lenguas, ¿verdad? Dicen, yo no hablo en lenguas y yo no sé cómo es eso, el Espíritu no me dice nada, no me hace nada. Es que el Espíritu no va a hacer nada, tú tienes que hablar por fe. Es la promesa de Dios que viene, es decir, ya vino hace 2000 años y que está ahora presente, y que inclusive ahora mismo podría hacer eso. Pero yo le estoy dando todas las pautas necesarias para que usted se pueda alimentar y llenar de todo el conocimiento para que, según los planes que estamos haciendo, pues la próxima clase les enseñemos cómo ser llenos con el Espíritu Santo. La clase número 8. Me he tratado de saltar un poquito para poder darles mayor conocimiento, mayor palabra, para que en el momento que llegue ustedes puedan estar preparados entonces. Muy bien. Esto no solamente es para algunos miembros del cuerpo de Cristo, esta es la promesa para todos. La Biblia dice que cuando vino la primera vez, que todos estaban sentados y vino sobre todos. Todos lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, ellos creían en la promesa. Y esto se recibe por fe. En realidad todas las cosas en la Biblia es por fe, ¿no? Es por fe, dice la Biblia, o sea, motivación, razón, circunstancia, para que sea por gracia, o sea, para que sea un regalo para ti. Es un regalo de Dios esto que viene de parte del Señor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Pablo aquí dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios
que hablo, no dice que el Espíritu habla. O sea, esto queda claro. Mientras más claro quede esto, usted se va a dar cuenta de que es sencillo, que depende de usted. Que la Biblia dice que el Espíritu siempre está dispuesto, pero que la carne es débil. La carne siempre tiende a acusarte, a hacerte recordar cosas, a pensar cosas malas, porque la carne y el Espíritu se contradicen entre sí, dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero Pablo aquí lo arregla, lo soluciona todo y nos hace sencilla la cosa. Dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo hablaba lenguas según él mismo define, más que todos aquellos a quienes enseñaba o los que estaban en las iglesias. Número uno, nos damos cuenta aquí que depende de la persona. ¿De quién depende? De la persona. Pero luego de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, depende de la persona, es la responsabilidad de la persona de poder poner en práctica esto que es hablar en lenguas. Y vamos a ver aquí cuáles son los beneficios también, porque hay muchos beneficios, según la Biblia, el poner en práctica el hablar en lenguas. Muy bien, en esta porción, como vimos, el hablar en lenguas está hablando aquí de un modo privado, Pablo, ¿no es cierto? Porque lo vemos que existen dos modos según la Biblia: de manera privada o de modo privado, y de manera pública o de modo público, ¿no? De manera privada para edificar mi propio espíritu, ¿no? En la cual podemos hablar todos, que entre comillas, eso no es el don de lenguas. Ojo, eso no es el don de lenguas. El don de lenguas tiene que ver con hablar en otras lenguas y su interpretación para uso público. ¿Amén? Por eso pregunta ahí: ¿hablan todos lenguas? Y después dice: ¿todos tienen don de lenguas? Entonces nos hace la diferencia entre una y otra cosa, ¿verdad? Muy bien. Mientras te vas a dar cuenta que mientras más oras en lenguas, mayor es la posibilidad de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en tu vida. Eso lo van a descubrir ustedes a través de las prácticas que tengan en oración, porque hablamos en lenguas en oración, ¿cierto? Hablar en otras lenguas es el comienzo de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si tenemos un ministerio, en nuestro ministerio. El hablar en otras lenguas es el comienzo de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y si tenemos un ministerio, va a fluir con mayor facilidad. Los dones del Espíritu Santo son pues los dones de sanidades, ¿no? Los dones de interpretación, cuando se habla de dones, ¿verdad? El don de profecía y todas estas cosas, ¿verdad? Que actúan de mayor, con mayor fuerza o con mayor frecuencia, sobre todo en los ministerios, y más en el ministerio evangélico, por causa de su trabajo, ¿no? Por causa de la labor que Dios encargó al evangelista, ¿no? Ahí ocurren pues milagros, hay sanidades, hay prodigios, ¿no? Hay palabra profética. Todo esto ocurre por causa del ministerio que tiene, ¿no? Con mayor frecuencia en el ministerio evangelístico que en los demás. Muy bien, motivos bíblicos entonces, por la cual debemos orar continuamente en otras lenguas. Motivos bíblicos, ¿no va? Por la cual debemos hablar en otras lenguas continuamente. Número uno, porque es la evidencia que confirma el bautismo en el Espíritu Santo, como casi estamos repitiendo un poquito, pero vamos a ir ahora con porciones bíblicas para sustentar este hecho. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, ¿no? Entonces, el primer motivo, la primera evidencia es que han sido llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo supieron que los gentiles habían sido llenos en el Espíritu Santo? También se puede llamar por o en el Espíritu Santo. Según Hechos capítulo 10, versículos del 45 al 47, Hechos capítulo 10, versos del 45 al 47, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles
se derramase el don del Espíritu Santo. Recuerden que primero el don del Espíritu Santo se derramó solamente sobre los apóstoles, ¿no? Un grupo de cristianos hebreos, ¿cierto? Y luego ellos se quedaron atónitos porque esta promesa no solamente era para los hebreos, no solamente era para un grupo definido, sino también para la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces se quedaron como atónitos, dice, no, como no puede ser, algo así, dijeron ellos, ¿verdad? Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verso 46 dice, porque los oían hablar en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La pregunta. Entonces, ellos supieron que los gentiles habían sido llenos en el Espíritu Santo porque ellos hablaban en otras lenguas, ¿no? Y además, ¿qué hacían? Magnificaban a Dios. Dos cosas. Vamos a ver Juan capítulo 7, donde Jesús habla también de esto, antes que viniese, hablando de la promesa. Así nos vamos familiarizando siempre con esto hasta que estén listos ustedes, preparados para todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer, porque la Biblia dice, recuerde que el Espíritu Santo siempre está dispuesto, no de vez en cuando, siempre está dispuesto. Tenemos un problema, es nuestra carne, pero la carne dice que es débil, ¿no? Nosotros fatigamos cada día en el trabajo, fatigamos en la familia, fatigamos con la esposa, hacemos fatiga con los hijos, y entonces nuestra carne se debilita y como que no preparamos el ambiente como para que el Espíritu Santo haga, ¿verdad? Y pueda moverse en nuestras vidas con toda facilidad. Pero la Biblia dice que siempre está dispuesto, ¿no es cierto? Así que Jesús habló de esto también en Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39. Dijo Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, antes que el Espíritu Santo viniese, ¿cierto? Entonces Jesús ya lo estaba anunciando, hablaba de la promesa. Y esto se iba a cumplir y iba a ser una realidad. Y él hablaba que iba a ser como ríos de agua viva sobre los creyentes, ¿cierto? Además hablamos en otras lenguas. Debemos hablar en otras lenguas, según 1 Corintios capítulo 14, porque edifica nuestro espíritu, edifica nuestra vida. 1 Corintios capítulo 14, verso 4, dice, el que habla en lengua extraña, también así se llama, lengua extraña. En las lecciones anteriores hemos detallado varios tipos de nombres que se le puede llamar, otras lenguas, lengua extraña, ¿cierto? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿no es cierto? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Y la iglesia está compuesta por muchos miembros, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en un cuerpo hay muchos miembros, ¿no? Pero estamos hablando de el hablar en lenguas en modo privado. Así que dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Qué edifica? Edifica su espíritu, ¿no es cierto? ¿Edifica su mente? No, edifica su espíritu, ¿no es cierto? Porque la mente no entiende. Son otras lenguas, lengua extraña, ¿no es cierto? Edifica su espíritu, edifica el espíritu de la persona, ¿no es cierto? Muy bien. En el original griego se refiere como a recargar, ¿cierto? Su vida, como que a veces nos sentimos, no sé si le ha pasado, se ha sentido a veces débil espiritualmente hablando. Hoy, pastor, estoy un poco, algo así, ¿se ha sentido? Bueno, y a veces se encuentra usted como lleno de la presencia de Dios, parece que está caminando en el aire a veces, ¿verdad? Y a veces ha pasado un día difícil y bien, y medio mundano me siento hoy, pastor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recargar su espíritu,
Cuando usted habla en otras lenguas, edifica su propio espíritu. Usted no entiende nada en su mente, mentalmente, pero en su espíritu está fortaleciéndose, ¿no? Eso dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿no es cierto? En el original griego se refiere como a recargar, ¿no es cierto? Así como se recarga la batería de un carro, y ustedes saben los que tienen carro, mientras más maneja, mientras más tiempo está prendido su carro, la batería está siempre constantemente, ¿verdad? Por eso, de la misma manera, es posible, según la Biblia, ser siempre lleno con el Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba a punto de morir, cuando lo apedrearon, la Biblia lo llamó varón lleno del Espíritu Santo, ¿no? Jesús también lo llamaron lleno del Espíritu Santo. Varón lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que hablaba en otras lenguas. Usted puede mantener constantemente su espíritu recargado. ¿Y qué debe hacer? Por eso es importante hablar en otras lenguas. Pastor, pero no entiendo. ¿A usted qué le importa eso? Usted debe saber que usted está siendo edificado en su espíritu. Usted no debe entender. No lo entiendo yo, pastor. No lo entiende el diablo tampoco. ¿Quién lo entiende? Lo entiende solo tu espíritu y lo entiende el Espíritu de Dios. Porque es un lenguaje del cielo, no es un lenguaje natural. Así que nuestra carne no entiende nada, pero algo está pasando en el mundo del espíritu para nuestro beneficio. Amén. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. Todo esto afecta nuestra vida positivamente, afecta a nuestra alma. O sea, no entiende mi alma, pero yo sé que está siendo afectada mi alma y afecta también mi cuerpo. Amén. Afecta mi alma y afecta también mi cuerpo. El alma, recuerde que el alma tiene que ver con sentimientos. Eso es el alma. Sentimientos, ¿verdad? Es la parte afectiva del hombre. Ahí siente afecto, siente dolor, siente frío, siente bonito, siente feo. Entonces, si usted se recarga espiritualmente hablando en lenguas, entonces afecta su alma, afecta toda la parte sentimental de usted. Es bueno. Y afecta como consecuencia su cuerpo. Si usted está contento, ¿cómo se siente su cuerpo? Feliz. Cuando usted está contento, baila, danza, grita. Cuando usted está enojado, ¿se ha dado cuenta? Entonces, afecta. El ser lleno con el Espíritu Santo, recargar nuestro espíritu, afecta mi alma, afectan mis sentidos físicos, ¿cierto? Y afecta a mi cuerpo también. Así que nosotros los creyentes debemos hacer esto. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, dice la Escritura, ¿no? Pues nadie le entiende, diga nadie. Nadie, pues. Excepto Dios, porque es un lenguaje del espíritu, excepto mi espíritu, porque mi espíritu sí se edifica, y yo me puedo edificar solo con algo que entiendo, ¿verdad? Y el yo, o tu verdadero yo, es tu espíritu, ¿cierto? Muy bien, aunque por el espíritu dice, habla misterios, ¿no es cierto? Dice, otra traducción dice, secretos divinos. Dios está trabajando. Yo sé que Dios está trabajando. Algo está pasando en el mundo del espíritu. Mi vida está siendo fortalecida, ¿no es cierto? Muy bien. Así que Pablo aquí dice que al hablar en lenguas no le hablamos a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Y nadie pues se refiere a nadie, no lo entiende nadie, ni Satanás. Hablar en otras lenguas es un lenguaje del cielo, es un lenguaje espiritual. Y también dice que son misterios divinos. Debo aclarar que en el momento que nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo, comenzamos a hablar en otras lenguas, pero de allí en adelante, ya saben, repito y vuelvo a aclarar, que es una práctica que nosotros tenemos que hacer. Es una responsabilidad que usted tiene que tomar, ¿no? El Espíritu Santo no lo va a hacer por usted. El Espíritu Santo a veces va a venir, porque sucede, a veces va a venir y va a ser tan fuerte, no pasa siempre, y te va a motivar, te va a influenciar para que tú hables en otras lenguas. ¿Y cómo me doy cuenta, pastor? Viene un quebrantamiento sobre tu vida.
Y tú comienzas a hablar en otras lenguas. Si eres lleno del Espíritu Santo, has sido lleno con el Espíritu Santo, entonces puedes hablar en otras lenguas. Y algo está pasando en el mundo del Espíritu. Él te va a influenciar. Sin embargo, no te va a obligar, porque el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Es como cuando la gente se va al infierno. ¿Saben que tanta gente se va al infierno, verdad? Por incrédulos, ¿sí? Y Dios no puede hacer absolutamente nada por ellos. ¿Por qué? Porque no puede obligarlos a que ellos crean, pero sí puede influenciarlos a través de su palabra, para que ellos abran su corazón y puedan creer, ¿cierto? De la misma manera, una vez que ya eres creyente, ya eres cristiano, eres hijo de Dios, la Biblia dice que a libertad nos llamó el Señor. Somos libres. ¿Cuántos son libres aquí? ¿Libres de qué? ¿Ah? Libres del pecado somos, ¿no? Pero somos siervos de Jesucristo. ¿Amén o no? Pero no siervos esclavizados, sino siervos con libertad, siervos con bendición, siervos con un lenguaje del cielo, siervos que tienen promesas, siervos que nuestro Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola, siervos donde el brazo poderoso de Dios está a nuestro favor, siervos que la sangre de Cristo opera todavía para nosotros y la Biblia dice que tiene poder para los que creen. Entonces no somos siervos aprisionados, somos siervos de Dios. Es un gran privilegio ser siervo de Dios. Antes, cuando no éramos siervos, prestábamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, ¿no?, como instrumentos de injusticia, de iniquidad para pecar. Pero ahora que somos siervos de Dios, presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, dice la Escritura. Amén. Muy bien, 1 Corintios capítulo 14, versículos del 18 al 19, 2 versículos vamos a ver allí. 1 Corintios 14, verso 18 y verso 19. Pablo dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, aquí termina la segunda parte, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, porque ya saben que cuando se habla en lengua no se entiende nada, ¿no? Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Muy bien, ya sabemos, ¿verdad? En la iglesia, ¿cómo tenemos que hablar? No importa 5 palabras, pero con tu entendimiento, ¿con qué propósito? De enseñar. Una vez que te vas a tu casa, una vez que estás en el carro, estás manejando, estás trabajando, o dedicas un tiempo de oración, puedes hablar en lenguas, ¿no? ¿Y en la iglesia no se puede? Sí, se puede también. ¿Cuándo, pastor? Bueno, hay maneras. Corintios 14 habla de que Dios es un Dios de orden. Si alguien habla en lengua, dice la Biblia que hablen uno por uno. Que alguien se levanta, si hay 2, uno se calla y uno habla. Termina de hablar y si no hay intérprete, ¿no es cierto? Si no hay interpretación, si no hay alguien que interprete, mejor se callan los 2. Así dice la Biblia. O sea, es bien, bien estricta, porque Dios es un Dios de orden, ¿no es cierto? Muy bien. Tres, el hablar en otras lenguas nos hace conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo y que vive en nosotros para siempre. El hablar en otras lenguas nos hace conscientes de que somos templo y morada del Espíritu Santo y que vive en nosotros para siempre. Juan capítulo 14, versículos 16 y versículos 17. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo cuando era joven en Cristo y cuando leía este otro consolador, yo pensé que había otro Espíritu Santo. Me acuerdo que yo pregunté a la pastora que enseñaba en ese entonces. Yo he leído por alguna parte de la Biblia que decía otro consolador. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? No, y lo que pasa es que otro consolador, Jesús se refería al Espíritu Santo mismo, ¿no? Para alguno que de repente esté pensando en eso, ya saben, es el mismo Espíritu Santo. Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no?, para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Jesús se iba, ¿no es cierto?
Y él consolaba al pueblo, ¿verdad? Él les daba palabra, él los amaba, estaba siempre con ellos y se ocupaba de los pobres y de las viudas, de los necesitados, le daba de comer a la gente. Entonces la gente se sentía a gusto con Jesús. Él era el rey, ¿verdad? Lo querían hacer rey terrenal, pero su reino no era de la tierra, ¿verdad? Reino es sempieterno espiritual, ¿cierto? Pero entonces él dijo, yo voy a rogar al Padre para que les dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. Esa gran pregunta que algunos dicen, pastor, ¿el Espíritu Santo nos deja? No. Cuando pecamos, cuando vamos a la discoteca, cuando estamos en adulterio, cuando estamos en fornicación, ¿nos deja? Ya están dudando algunos. Dirá, pastor, ¿todo eso hacen los cristianos? Sí, aunque usted no lo crea. Pero el Espíritu Santo es fiel. ¿Qué hace? Te ama, te consuela, redarguye tu pecado, te entristece, te pone triste cuando pecas. Porque si no, ¿quién te pondría triste? Cuando tú pecas. Si Él te abandona, entonces no te sentirías nada. ¿Sabe cuándo usted sabe? Hay momentos que hay cosas que pasan y es difícil de explicar esto, pero espero que me puedan digerir esto. No sé si usted ha visto que algunos, entre comillas, han dicho que eran cristianos y que luego usted los ve, pero peores que como si hubiesen sido cristianos. Viven peor que antes en sus vidas. Y entonces como que no tienen dolor por el pecado y todo lo demás. No sé si ha conocido alguna persona así. ¿No? Bueno, existen personas así. Es que nunca han recibido a Jesús. Escúcheme, no es que han sido cristianos, es que nunca han recibido a Jesús. Pero estuvo en la iglesia, no significa que sean cristianos. Y luego regresan y hacen de cualquier manera su vida. Es que han sido religiosos solamente. Porque la Biblia dice que Él nunca nos deja. Porque estaría con nosotros para siempre. Pero en algún momento nos deberá dejar, pues. No, ¿para qué, pues? ¿Quién quiere que le deje el Espíritu Santo? ¿Para qué? Si ya somos cristianos, no nos va a dejar. ¿Podría suceder que nos deje? Sí. Según la Biblia, sí. Pero no es fácil. Número uno, es de la misma manera en que lo recibiste. ¿Cómo lo recibiste? El momento que tú dijiste, Jesús, entra en mi corazón. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en la cruz por mi pecado. Entra en mi corazón. Ese día entró porque tú se lo pediste. Él no podía entrar porque no es alguien que puede hacer lo que él quiere. Porque es un caballero, repito. Solo entró porque tú se lo pediste. Esa tal confesión obligada que a veces se hace, pero recibe a Jesús y a veces no quieren pasar y usted lo trae arrastrando a veces y hace una oración y recibió a Jesús. Y eso solo lo sabe Dios. ¿Ha visto ese tipo de...? ¿Sí? Y luego dice, ¿qué pasó? No pasó nada. Eso solo lo sabe Dios. Entonces nunca recibió a Jesús. Y luego vive de cualquier manera y dice, pastor, yo conozco a alguien que estuvo en la iglesia y ¿cómo lo dejó el Señor? No, no es que lo dejó, nunca lo recibió. Nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿No es cierto? Pero hay personas que sí pudieron haber conocido, porque la Biblia habla de eso también. Los que conocieron y gustaron, dice la Escritura, saborearon lo que es Dios, ¿no es cierto? Pero luego le rechazaron. Diga, rechazar. Es como cuando alguno de ustedes, su enamorada, varones, vamos a hablar con ellos. Alguna vez su enamorada, si tuvieron enamorada, le plantó, le dijo, hasta aquí ya, nada más, te quedaste desahuciado. ¿Le pasó alguna vez? No digan nada, los que son casados y su esposa está ahí, porque se va a meter en problemas. Te dejó. ¿Qué se ha pasado? Te rechazó. Y tú no podías obligarlo. Algo así pasa. Si tú le dices, mira, Señor, yo no creo en ti, yo nunca he creído en ti, me arrepiento de haber venido a la iglesia. No sé si alguna vez le ha pasado a usted eso. ¿Sí? Espero que no, porque las palabras que usted dice, la Biblia dice que por tus palabras eres justificado o por tus palabras eres condenado.
Por eso Romanos 10:10 dice que el que confesare con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, y solo entonces, será salvo. Si esta es la manera de recibir, ¿cuál será la manera de rechazarla? De la misma manera. ¿Cierto? Este es el pecado de muerte que le llaman, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es que tú matas a alguien. El pecado de muerte se llama porque tú has blasfemado contra el Espíritu Santo o has hablado mal del Espíritu Santo. Tengan mucho cuidado. Cuando alguien, el Espíritu Santo a veces está en acción, escúchenme bien eso, a veces el Espíritu Santo está en acción, está trabajando, está haciendo, alguien de repente se cayó por algún motivo pues del Espíritu, y a veces uno comienza, ¿qué es eso? Están locos. Y se está burlando de algo que está pasando en el mundo del Espíritu. No está entendiendo. Con la gente que oyeron a los discípulos cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y dijeron, ellos están borrachos, están llenos de mosto. Y se comenzaron a burlar. Y lo que ellos dijeron es, no, varones, estos no están llenos de mosto. Esto es la promesa que Dios hizo. Esta es la llenura del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Entonces burlarse, mofarse del Espíritu Santo también causa pecado de muerte. Así que eso es importante. Otro motivo por el que debemos hablar en otras lenguas es que haciendo esto somos conscientes que en nuestro interior, nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿cierto? En nuestro espíritu, sabemos que vive también el Espíritu Santo. Amén. Somos conscientes de que compartimos nuestra habitación, nuestra morada con el Espíritu Santo, porque hay dos espíritus, ¿verdad? Hay dos espíritus morando en nosotros, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, quiero decir, el espíritu nacido de nuevo, ¿verdad? Porque el otro se encontraba muerto en delitos y pecados. Juan capítulo 14, versículo 18. Juan capítulo 14, versículo 18. Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bueno, esto nos muestra que siendo conscientes de que la presencia de Dios está en nosotros, porque no nos dejaría huérfanos, ¿no? Nuestra vida es afectada en gran manera, porque sabemos que Dios está con nosotros, pues. Amén. ¿Cuántas mujeres cuando caminan con su esposo caminan seguras? ¿Sí? Algunas no, ¿verdad? Los maridos caminan seguros al lado de ella. No, pero normalmente la esposa debe estar segura al lado del esposo. ¿No es cierto? Porque está ahí. Cuando no está, entonces ella no quiere salir de noche, no quiere caminar por lugares que tenga temor. El ser conscientes de que el Espíritu Santo vive con nosotros te debe evitar de pecar. ¿Sabías? Te debe evitar a que tú puedas caer en tentación. Porque eres consciente. ¿Cómo sucede eso, pastor? ¿Cómo yo puedo ser consciente que Dios vive en mí? Habla en lenguas. Habla en lenguas. Habla constantemente en lenguas extrañas. Y vas a ver cómo vas a sentir, pastor, se siente, wow, se siente, tú caminas, sabes que el Espíritu Santo está contigo, tú lo puedes sentir. Habla constantemente en lenguas, ahí está la presencia de Dios. Y puede venir tentaciones, puede haber una y otra cosa, pero tú te retienes porque hay algo dentro de ti. Eres consciente de que el Espíritu Santo, que Dios está contigo, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ahora tienen que hacer esta práctica, hablar en otras lenguas, para que esto siga funcionando más fuerte en ustedes, en sus vidas. Amén. Muy bien, así que afecta toda nuestra vida esto, ¿verdad? Afecta nuestros sentidos físicos, afecta nuestra alma, afecta nuestro cuerpo también. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7. La Biblia dice que porque por fe andamos, no por vista. Amén. Por fe. No entiendo nada cuando hablo en lenguas. Por fe, pues, no es por vista. Amén. ¿Y cómo sé que se va a solucionar? Por fe. A veces pasan cosas, ¿no es cierto? Y por fe.
usted habla en lengua y va a ver cómo su vida va a cambiar, va a ser transformada, su sentido físico, su cuerpo va a ser diferente también. Amén. Así que orar en otras lenguas nos ayuda en los momentos de la tentación, nos guarda para no caer en pecado, porque somos conscientes de que Él está con nosotros, ¿no? Está en nosotros. Inclusive sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Caminamos seguros, no tenemos miedo de malas noticias, ¿no? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué tremendo. O sea, no sé si están entendiendo todo esto. La importancia de poder hablar en otras lenguas. No es poca cosa, es muy, pero muy importante. Juan capítulo 4, primera de Juan, perdón, capítulo 4, verso 4. Esto confirma lo que les digo y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hablando de las tentaciones, de toda malicia que el enemigo quiera poner en tu vida. Dice, los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. O sea, hay alguien en nosotros, hermanos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Mayor que qué, pastor? Mayor que cualquier cosa que hay en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Qué bueno es el Señor, que tenemos esa gran fortaleza. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, vive dentro de nosotros y nos ayuda en los momentos de debilidad, en los momentos difíciles. Amén. Así que cuando oremos, no quite de su vida cotidiana la oración en lenguas. Amén. Siempre ore en lenguas. Y magnifique a Dios también, porque mientras usted ora en lengua, usted está magnificando a Dios. Hechos capítulo 10, verso 46. Hechos 10, verso 46. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dos cosas hacían ahí, ¿verdad? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que magnificaban a Dios? ¿Se acuerdan? Esto le da respuesta a las lecciones pasadas. Porque algunos tenían ahí el don de lenguas, ¿verdad? Eso significa que interpretaban algunos. Porque ¿cómo sé que no dice que no entiendo nada? Aquí dice que hablaban en lenguas y magnificaban. Podían sentir palabras que adoraban, que glorificaban, que reconocían, que honraban a Dios. Magnificaban a Dios. Amén. Muy bien, así que todo eso ocurre. 4, orar en otras lenguas nos ayuda en nuestra debilidad y a orar en la perfecta voluntad de Dios. El orar en lenguas nos ayuda en nuestra debilidad y orar en la perfecta voluntad de Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántos quieren orar en la perfecta voluntad de Dios? ¿Qué cosa es eso, pastor? Es orar de acuerdo a la palabra, ¿no? Normalmente oramos egoístamente. ¿Cómo? Normalmente oramos egoístamente, porque oramos pensando en nosotros. Oramos pidiendo para nosotros. Señor, dame ese trabajo. Quiero ese carro. Quiero esa chica. Líbrame de ese marido que tengo, ¿no? Normalmente oramos así, oramos egoístamente. Por eso la Biblia dice que nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a orar en la voluntad de Dios. Tu mente no se entera de nada, pero las lenguas están haciendo algo allí. Amén. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Romanos verso 8, 26 y 27. Y de igual manera, Pablo habla aquí nuevamente, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿cierto? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Cómo dice? No lo sabemos. No sabemos, pues. Muchas veces no sabemos. Pedimos, pero ¿nos conviene? Pero pedimos de todas maneras. Pero hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Lenguas. Y gemidos indecibles también. En las lenguas también se producen gemidos indecibles. Si usted practica y practica y practica, se va a dar cuenta que esto ocurre, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay gemidos indecibles? Bueno, el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, del Espíritu del hombre no, sino del Espíritu Santo. O sea, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, dice, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces hay una oración nuestra y hay una oración que el Espíritu Santo hace a nuestro favor y conforme a la voluntad de Dios. Porque normalmente oramos egoístamente. O sea, póngase a pensar en eso. Cuando ora, si ora, ¿verdad usted? ¿Cómo ora? Normalmente ora pensando en usted, pidiendo en usted, y ni siquiera le ha preguntado, ¿será tu voluntad? ¿Y cómo sé que es la voluntad? Bueno, mientras más palabras conozca usted, mientras más lea la Biblia, mientras más oiga la Biblia, usted va a saber cuál es la voluntad de Dios. Si poco conoce de la Biblia, poco conoce de la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Muy bien. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Los santos somos nosotros. Amén. ¿Y cómo lo hace? Con gemidos indecibles. ¿No es cierto? Gemidos indecibles en el original griego lo dice así, que son palabras que no pueden ser articuladas con nuestro lenguaje común. Palabras que no pueden ser articuladas o pronunciadas por nuestro lenguaje común. Es un lenguaje del cielo, ¿cierto? El Espíritu Santo intercede por nosotros. Esto significa que el Espíritu Santo no es responsable de nuestra vida de oración. ¿Cómo? Esto significa que el Espíritu Santo no es responsable de nuestra vida de oración. ¿Y los gemidos indecibles? ¿Quién gime? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién gime? ¿El Espíritu Santo? ¿O la persona? Es casi la misma pregunta. ¿Quién habla en lenguas? ¿El Espíritu Santo o la persona? La persona. ¿Y de dónde sale el gemir? ¿De dónde sale el gemir o el lloro? Lloro con gemir. ¿Les ha pasado? Es la persona. ¿Quién le da el hablar? ¿Quién le da el gemir? El Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Orando. Usando tu vida, usando tu lengua, usando tu boca, conforme a la voluntad de Dios. Tú no entiendes, pero algo está pasando, algo está ocurriendo. Esto es netamente bíblica, lo está leyendo usted. Esto funciona así. Amén. Con gemidos indecibles, dice, ¿verdad? Muy bien. Así que nosotros somos responsables de nuestra vida de oración, somos responsables de la edificación de nuestro espíritu, ¿cierto? Somos responsables de nuestra propia vida. A veces nos quejamos mucho, hablando de un lenguaje articulado, conocido en nuestro lenguaje, casi como la queja, ¿verdad? Que escuchamos la semana pasada, de la música esa, la queja. ¿Se acuerdan? Nos quejamos mucho, me duelen los huesos, la señorita Dolores. ¿Se acuerdan de la señorita Dolores? Pepito le pusieron, no deben cambiarlo de nombre, Pepito no se queja, ¿no? El quejón, la sopa está muy caliente, el café no me gusta, la medicina no me gusta. Nos quejamos mucho, ¿verdad? A veces. Bueno, nos conviene orar en lenguas, y mientras oramos en lenguas, entonces, y gemimos, entonces sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Muy bien, porque no siempre sabemos orar como conviene. 1 Corintios capítulo 14, versículos 14 y verso 15. 1 Corintios capítulo 14, verso 14 y verso 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, Pablo nuevamente hablando, mi espíritu ora. No dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Mi espíritu. O sea, Pablo, pues. ¿Amén? Cuando él dice mi espíritu, está hablando del hombre interior, o sea, del verdadero Pablo. El hombre exterior es esta carne, este cuerpo que se pone un vestido. Pero el hombre interior es la verdadera persona.
Cuando oro en lengua desconocida, Pablo dice, mi espíritu ora, o sea, el verdadero tú, ¿cierto? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy bien. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las dos cosas, diga, las dos cosas. Sí, las dos cosas funcionan. Porque si bien es cierto, el mundo espiritual es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas, porque primero ocurren las cosas en el mundo espiritual y luego ocurren las cosas en el mundo natural. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando Adán pecó, murió en el mundo espiritual. Estuvo muerto, murió. O sea, muerte significa separación de Dios, ¿verdad? Y después en el mundo físico, ¿qué pasó? Murió físicamente. ¿Se separó qué cosa? Separó su espíritu de su cuerpo. Porque eso es muerte, separación, ¿verdad? Tu cuerpo se va, cuando tú mueres, tu cuerpo se va a una tumba y tu espíritu, si eres cristiano, se va con el Señor juntamente con tu alma, porque el espíritu y el alma no es la misma cosa, ¿no? Pero si no eres cristiano, tu cuerpo de todas maneras también se va a la tumba y tu espíritu se va al lugar de sufrimiento y de dolor. ¿Muerte qué es? Eso es muerte, no es fin de la existencia. Algunos dicen, lo voy a hacer finita. ¿Finita de qué? Si después de muerto continúa la eternidad. O arriba o abajo. Así que no se vaya a tirar debajo de un tren, por favor. Porque ahí va a comenzar la eternidad de dolor y sufrimiento si anduvo mal. Mejor arregle las cosas aquí, ¿cierto? Eso es mejor. Muy bien. Efesios. Le estaba diciendo, ¿verdad? Que debemos orar con el entendimiento, ¿sí? Mientras más lee la palabra del Señor, usted sabe cómo pedir, cómo orar. Mientras más conoce la palabra del Señor, sabe cómo pedir, cómo orar, ¿no? ¿Amén? Yo no sé, pero a veces las jovencitas, los jovencitos se enamoran, ¿verdad? Y se enamoran de su amigo de la escuela, no creyente, no cristiano. Y no solo los jovencitos, ¿no? Ya los que son adultos a veces les pasa, ¿verdad? También. Pastor, dice, me he enamorado. Y a veces ni siquiera dicen, están enamorados. La chica de mi trabajo, pastor. Me caso con ella, de todas maneras quiero casarme. ¿No? Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Pidieron a Dios? ¿Oraron a Dios? Sí, pero me he enamorado. ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice que la luz con las tinieblas no tiene comunión. Entonces, ¿qué te está orando, Señor? Que se convierta, que se convierta. El Señor dice primero que se convierta, primero comparte el Evangelio. Entonces se pone, ¿verdad?, fanático de evangelista para evangelizarle y ella nada que ver. Y algunos se llegan a casar y hasta pasan 5 años, 10 años no se convierten. Pero tienen problemas durante todo ese tiempo en su matrimonio. Y que por la gracia de Dios algunos sí se convierten, ¿no? Se convierten a ella o se convierten a él. Y después ella se va convirtiendo al Señor poco a poco. ¿Verdad? Sí, eso pasa. Entonces, mejor seguir el consejo y orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Efesios 1, versículos del 15 al 23, esto lo vamos a dejar, por favor. Ya estamos con la hora. Y ahí nos quedamos en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, donde ahí Pablo habla acerca del espíritu de sabiduría. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios.